Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en un webinar más para nuestros egresados Garza. Y bueno, el día de hoy tenemos a nuestra ponente, la licenciada Adriana Ángeles Calderón, que bueno, nos va a platicar un poco más sobre el tema de adicciones, cómo impacta a nivel pues social, económico, familiar, entre amigos, para hacer un poquito más de conciencia. Pero a continuación pues me permito presentar a nuestra ponente del día de hoy que nos va a explicar más sobre este tema. Adriana Ángeles Calderón, ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad La Salle, con más de 12 años de experiencia en el ámbito clínico y educativo. Especialista en desarrollo neuropsicológico infantil y en atención psicoterapéutica en adolescentes y adultos. Cuenta con 2 posgrados en psicoterapia, diplomados en psicoterapia gestal, especialidad en evaluación y proceso clínico infantil y del adolescente. Especialista en neurodesarrollo y atención temprana del niño, miembro de la Asociación de Psicólogos de Hidalgo. También ella es miembro psicoterapeuta de la Unión Clínica para la Salud Mental en Pachuca. Y bueno, actualmente brinda psicoterapia en el Centro de Emprendimiento para la Mujer Hidalguense. Perfecto, pues bienvenida, licenciada. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, pues gracias por acompañarnos y compartir su experiencia sobre este tema, que bueno, impacta muchísimo en la sociedad. Adelante, el espacio es suyo. Muchas gracias. Bueno, primero les agradezco mucho la invitación. Este es un tema muy relevante en los últimos tiempos, entonces obviamente tiene demasiadas vertientes, mucha teoría, mucha información, pero esta plática va a ser exactamente puramente informativa. Voy a hablar acerca de las adicciones, tal cual lo dijo la licenciada desde varios enfoques, pero si tienen alguna duda o algún tema que quisieran trabajar o que quisieran que hablara un poco más de eso, sin problema me lo pueden decir y nos metemos un poco más al tema que se solicite. Por lo pronto les voy a hablar de qué son las adicciones y una adicción se caracteriza por la búsqueda patológica de la recompensa o alivio. Esa es la base de una adicción. Siempre se busca sentirse bien, sentirse aliviado, tener una sensación placentera. Y por eso buscamos una sustancia o una acción que lleva a esa respuesta emocional. Y generalmente es una respuesta emocional disfuncional. No es cierto que una adicción nos lleva a algo realmente positivo, digamos. Siempre tenemos una parte disfuncional en una adicción. Por eso es muy importante estudiarle, por eso es muy importante enfocarnos en qué parte o qué momento o en qué etapa de una adicción está un adicto. El resultado de la adicción es una disminución en la calidad de vida del afectado o consumidor. Eso es muy importante observar cuando hay una disminución exacto de la calidad de vida, porque ahí es donde hay que atacar definitivamente la adicción. Y genera problemas tanto en el trabajo como en actividades diarias y en las relaciones sociales de la persona. Las neurociencias hoy indican que hay dos tipos de adicciones, tanto a sustancias como a comportamientos, y tienen las mismas bases neurológicas. Entonces, tanto a una sustancia, drogas, alcohol, como a un comportamiento puede ser apuestas, puede ser comportamientos sexuales, tienen la misma base neurológica, por lo tanto, ambas se pueden llamar adicciones. Para Griffiths es un autor que en el 98 dice que cualquier comportamiento que cumpla estos 6 criterios se define operacionalmente como una adicción. Son 6 comportamientos que tienen que ver con una persona cuando comienza a consumir cierta sustancia o hacer cierto comportamiento hasta el final de su adicción. La primera se llama saliencia, que consiste en que una actividad se convierte en lo más importante que tiene esa persona en su día a día. O sea, eso es lo primordial. Después hay una modificación del humor, o sea, ustedes están viendo que una persona se comporta de cierta forma y después se empieza a comportar como, tiene diferentes cambios de humor, cambios de gustos, empieza un poco a modificar conductas. Hay una tolerancia. La tolerancia significa que lo que consume a veces no es suficiente y empiezan a consumir más y consumir más y consumir más. Eso es a eso se refiere la tolerancia. El síndrome de abstinencia se crea cuando la persona deja, ya sea de golpe o poco a poco, de consumir, ya sea la sustancia, ya sea el comportamiento,
Y entonces hay diferentes síntomas que se crean porque dejó de consumir constantemente lo que estaba consumiendo antes. Conflicto se refiere a todo lo que ocurre durante la adicción, tanto emocional como relacionalmente. Lo que les comentaba, faltan al trabajo, faltan a la escuela, hay problemas familiares, problemas emocionales y hay una recaída. O sea, cuando empiezan a dejar, de alguna forma quieren dejar la sustancia o el comportamiento, hay una recaída. Vuelven al ciclo porque necesitan consumir esa sustancia o esa adicción. Tienen esa adicción, perdón. Por lo tanto, lo que es importante en la adicción no es la actividad concreta, en sí misma no es la actividad, no es el hecho de consumir, no es el hecho de buscar esa satisfacción, más bien tiene que ver con la relación que se establece con ella. Es la relación que como personas buscamos en lo que estamos consumiendo. Entonces, no importa lo que se consuma, ya sea, por ejemplo, pornografía o ya sea una sustancia como una droga, lo importante es la relación que se establece con eso. Es la relación que emocionalmente le estamos dando a esa adicción y por lo tanto lo que supuestamente nos está haciendo bien o sentir bien. Pero es una relación negativa, incluso destructiva, que el sujeto es incapaz de controlar. Aquí es muy importante mencionar que sucede algo en el cerebro de las personas. Lo que pasa es que buscamos esa recompensa, ese placer. Siempre que tenemos una actividad que nos gratifica, que es buena para nosotros, tenemos una recompensa positiva. Entonces la buscamos, la repetimos, la volvemos a hacer porque nos sentimos bien haciéndola. Lo que sucede con una adicción es que comienza así. Nos sentimos al inicio bien, nos gusta, sentimos cierto placer al consumir ese tanto comportamiento como sustancia. Y lo que pasa es que entonces empieza a haber una diferencia entre por qué no me estoy sintiendo tan bien. En el fondo, sí, realmente sí me hace sentir bien este consumo. Se dice que secuestra el sistema se llama, bueno, toma de decisiones, que es la corteza prefrontal. Se dice que lo secuestra, porque entonces no deja tomar una decisión concreta y correcta. Lo que se empieza a suceder es que la adicción o la sustancia hace creer que estamos tomando una decisión correcta al consumirla y no lo estamos consumiendo ya por placer, sino por no sentirnos mal. Eso es lo que realmente pasa con una adicción. Empiezan las personas a hacer esta decisión entre lo hago por sentirme bien o lo hago por no sentirme tan mal. Y al entrar ya en este campo donde ya empezamos a no sentirnos tan mal, empezamos a consumir y cada vez más tienes que incrementar el consumo porque cada vez te empiezas a sentir más mal consumiendo menos. Por lo tanto, es como una curva que tiene que ir consumiendo, después baja y sube, pero siempre tiene que buscarse la satisfacción en sí misma. Eso sucede con el cerebro, por lo tanto, sí hay un movimiento neurológico y sí hay una adicción neurológica a la sustancia que estamos consumiendo. Tal como les comentaba hace un momento, tenemos dos tipos de adicciones, una es a sustancias y otra a comportamientos. Las sustancias implican el consumo de droga o sustancia ilícita con fines recreativos y pueden ser, por ejemplo, al alcohol, a la nicotina, psicofármacos, cafeína u otras sustancias, como pueden ser la cocaína, anfetaminas, éxtasis, opiáceos, o esteroides o cannabis. Las adicciones comportamentales, entre otras, obviamente. Adicciones comportamentales o conductuales no implican el consumo de sustancias, pero sí la repetición de comportamientos. Y esos comportamientos normalmente son destructivos. Puede ser a sexo, pornografía, ludopatía, que es el hecho de jugar a la comida, a la tecnología, a las compras, al trabajo. Actualmente hay un alza en los índices de adicciones a la tecnología. Eso sobre todo se ve en niños muy pequeños o ya en adolescentes. Entonces también hay que poner atención en esto. Una adicción involucra ciertas cosas y también es importante saberlos, sobre todo porque si tenemos una persona que cerca de nosotros está teniendo un comportamiento de ese tipo, podemos ayudarlo desde el inicio, desde que estamos viendo que hay un cambio en una conducta o alguna situación que ha sido distinta. Por ejemplo, comienza con un comportamiento compulsivo, es decir, que la persona
tiene este comportamiento y no lo detiene y como les decía, aumenta y aumenta y aumenta. No lo puede controlar ni lo puede detener. Hay una dependencia físico-psicológica, o sea, la persona se vuelve dependiente, dependiente al comportamiento o a la sustancia y lo que también les comentaba hace rato, ya no es para sentir placer, sino para no sentirse mal. Entonces, eso es un punto muy importante que tenemos que observar en las personas. Hay anhelo, es decir, que todas las adicciones hay un cierto nivel de antojo o de anhelo por tenerlo en este momento, ¿no? Pueden no tenerlo y están pensando en tener la sustancia o en consumir este comportamiento que pueden estar presentando. Hay un síndrome de abstinencia, también les decía que hay síntomas que tienen las personas cuando se reduce o interrumpe el consumo en sí su adicción, ¿no? Puede ser ansiedad, irritabilidad, insomnio o hay también algunos síntomas físicos. Las consecuencias negativas, pues obviamente son problemas financieros, problemas en las relaciones, problemas en salud y en el deterioro de la vida o del funcionamiento de la persona. Ese es también un punto muy importante. Tal vez ustedes no estén viendo que la persona esté consumiendo realmente, pero sí que hay muchos cambios en esa persona. Puede ser que empiece a tener problemas, que se comporte de forma distinta, les comentaba, que sea ausente. Tal vez cuando son adolescentes que cambien de amistades, perdón, que empiezan a tener amigos en otro círculo que ustedes no los conocían. Eso hay que poner mucha atención en esos aspectos. Y hay cambios en el cerebro, que también les comentaba eso, que las adicciones implican un cambio en el sistema de recompensa del cerebro, lo que lleva a una mayor liberación de dopamina y alteraciones en las vías neuronales. Entonces se refuerza el comportamiento adictivo. Sí hay una modificación neurológica. Eso es muy importante decirlo porque a veces pensamos que se puede controlar o que es algo que nada más deciden hacerlo y con eso se detiene. No, si hay un cambio en su cerebro, hay un cambio, les decía, primero desde un punto emocional. Después empieza ya a ser algo ya que tiene que ver mucho más con funciones neurológicas. Entonces, hay cambios. Finalmente hay que tomar acciones mucho más farmacológicas, psicológicas, con algún experto. No nada más es una decisión y por eso se dice que una persona adicta es una persona enferma y es una persona que necesita apoyo externo. Y este es el proceso de la adicción. Empezamos con el uso común, el uso que puede ser eventualmente, empiezan a probar la sustancia o el comportamiento y entonces empieza como a gustarles, un poco a sentir esa satisfacción que les mencionaba. Después hay abuso, ya no es solo esporádicamente, sino ya es algo común que se está realizando. Después hay una tolerancia, que es esta acción de necesitar más la sustancia o el comportamiento. Después una dependencia, que ya no se puede estar bien si no estamos consumiendo o realizando la acción que nos lleva a esta satisfacción. Y después hay una abstinencia. Podemos llegar a la abstinencia, que es otra vez el hecho de que cuando les quitan esa sustancia o dejan de tener ese comportamiento, hay síntomas. Y esos síntomas generalmente son tan fuertes y no los pueden controlar que llegan a la recaída. Una persona es muy probable que recaiga porque el síndrome de abstinencia es un síndrome demasiado, digamos, molesto, es muy, muy fuerte, o sea, son muchos síntomas que ellos creen que al volver a consumirlo van a bajar. Y eso es cierto en algún sentido, pero también perpetúa la adicción. Por eso es importante trabajar con algún especialista. Bueno, y aquí viene una pregunta importante que nos suelen hacer, es cómo se origina una adicción. Porque una persona que consume, por ejemplo, alcohol es capaz de volverse adicto y otra persona que comenzó tomando también alcohol no es adicto. Entonces, hay muchos factores que pueden ayudar a que una persona sea adicta. Hay personas más vulnerables que otras y eso depende de dos cosas, o sobre todo aspectos ambientales y también hay aspectos genéticos. Hay mucha probabilidad una alta probabilidad de que una persona que tiene padres o abuelos adictos, ellos también sean adictos. Pero tanto la parte genética como la parte ambiental es muy importante, porque si esa persona está viendo que se consume en su casa cierta sustancia o se hace un comportamiento comúnmente como si fuera algo cultural, obviamente lo va a seguir repitiendo. Entonces tiene estas dos partes, tanto la parte ambiental como la parte genética. Tiene que ver con antecedentes familiares, historia de salud mental de la persona, una persona que tiene algún problema de salud mental, generalmente
puede ser una persona que más vulnerable hacia las adicciones. Y bueno, tiene que ver también con aspectos concretos de la vida. Hay personas que intentan solucionar alguna situación mediante el consumo de cierta sustancia. Y lo digo intentan por lo mismo que les comenté, que al principio suele ser algo que sí te genera placer y bienestar, pero después esa adicción ya causa un malestar y ya lo que quieres es no estar mal, pero por el consumo, no por la situación externa. Entonces, bueno, se desconocen realmente cuáles son los factores exactos que lo causan, pero pues es multifactorial, puede ser debido a los genes, a lo genético, la acción de algún medicamento recetado. Hay personas también que pudieran volverse adictos porque tomaron un medicamento y pueden volverse adictos a ese medicamento. Es una droga lícita finalmente, pero pues causa cierta adicción. La presión de los compañeros pasaba también mucho en adolescentes que consumen y lo sabemos, ¿no? Por el hecho de querer pertenecer, de formar parte de ese círculo, empiezan a consumir ciertas sustancias, sobre todo eso tiene que ver mucho más con sustancias. eh, y la presión hace que empiecen a consumir y después se vuelva una adicción. Sufrimiento emocional. Y hay, sobre todo, la ansiedad, la depresión y el estrés son tres factores que son detonantes para una adicción. Entonces, también es otra cosa que hay que poner atención. Otra vez, si un adolescente o una persona presenta alguna de estas características o ustedes ven que presenta depresión, ansiedad, estrés, es mejor tratarlo a tiempo antes de que consuma algo para sentirse mejor, que realmente, repito, lo que va a hacer es desencadenar otras cosas y entonces ya no vamos a estar tratando solamente con ansiedad, depresión y estrés, sino también con una adicción. ¿Cómo reconocer a un adicto? Pues hay muchos comportamientos en los que podemos darnos cuenta, pero entre las primeras señales podemos ver que abandona sus aficiones o actividades habituales. Es una persona que hacía deportes y dejó de hacerlo, una persona que era puntual, deja de ser puntual, una persona que tenía muchos amigos y de repente ya tiene menos, que cambia sus aficiones, que cambia sus hábitos. Eso es un indicio de que algo está sucediendo. No siempre es así, no siempre una persona adicta cambia al inicio, ya cuando la adicción es mucho más fuerte, sí, obviamente hay un cambio, les repito, neurológico y por lo tanto comportamental y por lo tanto relacional, pero hay que estar observando eso, que haya cambios en su forma de ser, en la forma de actuar, en las actividades que realiza. Hay un bajo rendimiento a nivel profesional o en la escuela, comienzan a faltar a la escuela, sacaban buenas calificaciones, ya no, eh, empiezan más a tener otro tipo de actividades y ya no es su prioridad ir a trabajar o ir a la escuela. Pueden aparecer problemas financieros también, o sea, una adicción no es barata, ninguna adicción es barata, por más que no sea, no sé, obviamente hay una ludopatía es mucho más cara, por ejemplo, pero siempre hay un problema financiero, siempre hay que invertir en eso y como es consumo continuo, pues entonces se pierde mucho dinero en esa situación, entonces también hay problemas financieros. Comienzan a generarse conflictos en las relaciones. Generalmente una persona adicta empieza a cerrar su círculo social. O sea, ya no tiene muchos amigos, empieza a tener menos amigos, muy probablemente solamente tiene amigos que consumen o ya no le gusta relacionarse con más personas. Quizá con su familia se relacionaba antes y ahora ya no. Es un punto importante que hay que observar. Presenta comportamientos extraños a los habituales, comportamientos que antes no tenía, empieza a hacerlos. Hay episodios de violencia, muchas personas que son adictas son personas violentas, por lo tanto hay que igual observar que a lo mejor antes no lo era y ahora lo es, o a lo mejor incrementó su agresividad. Hay una actitud hostil cuando se les confronta, eso es muy de las personas que consumen, cuando se les confronta, se les dice "Oh, qué está pasando, observe esto, no sé, me quieres comentar algo acerca de esto, tienen una actitud hostil. Muy pocas veces lo aceptan y se enojan, se molestan, te dicen que no, pero no desde querer convencerte o explicarte como normalmente lo haría una persona que no está consumiendo, sino son reactivos y son de cierta forma agresivos. Inventan excusas para consumir sustancias, necesitan consumir la sustancia de manera diaria, igual poco a poco va siendo más fuerte la adicción y nosotros nos podemos dar cuenta de que ahora
antes, no sé, se podía ir y de repente no venía o se tardaba en regresar y después ya es continuo, ya es mucho más frecuente. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que está consumiendo más de lo que consumía antes. Descuida su alimentación, no se preocupa por su apariencia física, su comportamiento reservado para ocultar consumo de sustancias, se alejan, les decía, se mueven, se van hacia otro lugar y el consumo puede ser incluso estando solo. Entonces también hay que darnos cuenta si la persona se aísla para consumir o algo, o si algo está sucediendo en ese aspecto. Bueno, les comentaba que hay un tratamiento que tiene que ser, claramente tiene que ser desde varios aspectos, no nada más una persona por voluntad propia. No voy a decir que es imposible, pero es muy poco probable. Es probable que salga de una adicción una persona que comienza a consumir, que apenas está como en la parte inicial de una adicción. Una persona que ya tiene una adicción avanzada es muy, muy, muy difícil porque ya no tiene control sobre el consumo. Entonces, para superar una adicción, hay que hacer cambios en el estilo de vida. Ese tratamiento, lo que se tiene que hacer con la persona, solamente se hace si la persona es consciente de lo que está pasando y solamente se está viendo afectada y decide emprender en este proceso. Si la persona no quiere hacerlo, va a ser muy, muy difícil que pueda salir de una adicción. La familia, y ahorita vamos a hablar de eso, la familia es muy importante en este proceso y la familia lo sufre igual que la persona que tiene la adicción. Pero como familia no podemos hacer nada si el adicto no está consciente y claro en lo que quiere. Si no quiere dejar de consumir, si no quiere apoyo, es muy difícil que salga de esa adicción. Entonces, pues sí, es un cambio completo del estilo de vida y los objetivos en el tratamiento son tres: mejorar complicaciones físicas, psicológicas y sociales. Como les comentaba, tiene muchos conflictos en esos niveles. En la parte física, lo que les decía, dejan de comer, la misma adicción los consume. Si es una sustancia, obviamente físicamente no se encuentran de la mejor manera. Dejan de, por ejemplo, de hacer ejercicio o si hacen ejercicio ya no les hace el mismo efecto al ejercicio que pudiera hacer una persona sin adicciones. Sobre todo los comportamentales tienen muchos efectos psicológicos y sociales. Sociales también les decía, las personas se alejan, se aíslan, entonces dejan de relacionarse, se vuelven agresivos, ya no quieren, no tienen el mismo gusto o las mismas aficiones que tenían con las personas con las que se relacionaban, por lo tanto se empiezan a aislar. Es otra razón por la que se aíslan y empiezan a tener problemas de ese tipo. Entonces hay que mejorar eso. Se trabaja específicamente en la parte física, en que tengan, se alimenten mejor, que duerman mejor, que en la parte psicológica, esa parte de estrés, de ansiedad, de miedos, todo eso se trabaja y también la parte en la que el consumo se hizo necesario, también se trabaja desde la parte psicológica y desde la parte social, obviamente con el apoyo de familiares y amigos en este tema. Aprender y reaprender a llevar una vida normal sin consumir drogas. Para ellos ya llega un punto donde es difícil vivir sin consumir. Entonces tienen que reaprender. Antes de las drogas eran una persona, después de drogas son otras personas, o después de cierta sustancia o después de cierto consumo. Pero quizá la persona que eran antes no era la persona, no era lo que ellos querían y por lo tanto pues, comenzaron a consumir. Por eso hay que reaprender, hay que reformar, hay que reconstruir a esa persona desde esos enfoques para que el consumo ya no sea necesario ni desde la parte emocional ni de la parte neurológica. Y obviamente hay que adquirir estrategias para llevar las recaídas y para evitarlas. O sea, va a haber recaídas, va a haber momentos en donde necesiten consumir porque su mismo cuerpo lo pide, pero pues hay que plantear estrategias para que eso suceda. Incluso hay drogas o hay consumos que tienen un efecto más psicológico, también su mismo cuerpo lo pide, aunque no sea desde esa parte física de dependencia, pero sí hay una parte emocional de dependencia. Y bueno, para alcanzar esos objetivos se plantean dos tratamientos, uno farmacológico y uno psicológico. El psicológico es tanto individual como familiar y grupal. Es lo mejor que lleven esos tres tipos de tratamiento. Les comentaba que tienen que ser con especialistas ese tipo de tratamientos porque un especialista nos va a saber guiar a la persona, a la familia y al grupo hacia una mejora, ¿no? O sea, la familia a veces no sabemos qué hacer con una persona adicta, en general no sabe la familia qué hacer
y un especialista se encarga de eso, de orientarlos y de acompañarlos en este proceso. Entonces, una persona también solita con una adicción va a ser difícil que salga si no tiene el apoyo de las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, así se lleva, o es lo mejor, hacer una terapia individual, terapia familiar e involucrarse en un grupo con personas que tengan también adicciones. Será importante para que conozca también otros procesos y sea mucho más fácil que salga de esta adicción. Bueno, los tratamientos buscan el empoderamiento del paciente mediante un abordaje motivacional y son en general útiles para adquirir habilidades y evitar las recaídas. Ayudan a afrontar las circunstancias cotidianas sin usar la sustancia psicoactiva. Les enseñan a eso, a dejar de usar la sustancia, a dejar de necesitarla y saber afrontar las situaciones diarias desde, desde cierta fuerza interna, desde su autoconcepto, desde sus decisiones propias y permiten que de forma progresiva el paciente entienda y acepte la enfermedad que tiene y eso facilita obviamente la actitud ante la adicción. El grupo también motiva mucho, el grupo también ayuda a que la persona no se sienta sola y entonces eso también los lleva a otro nivel de conciencia. Y un tratamiento farmacológico que es en el 80% de los casos es necesario porque también ayuda a que la recaída sea menos fuerte. Entonces se usan diferentes fármacos para tratar las adicciones. No hay complicaciones que todos sabemos que hay complicaciones en las adicciones y es importante reconocerlas porque también puede ser que estén cursando al mismo tiempo con una adicción o que la adicción cause esta complicación, que se complique la adicción para hasta llegar a estos puntos. Por ejemplo, una depresión. Decíamos que la depresión puede ser causante de la adicción, pero también la adicción de la depresión. En la mayoría de los casos van juntas, entonces les repito, hay que tratarlo con un psicoterapeuta y con un especialista. Cáncer, por ejemplo, cáncer de boca o de estómago están asociados al consumo y dependencia de alcohol, también al consumo de tabaco. Entonces, digo, puede ser una consecuencia del consumo cotidiano de de esta droga. Afección por VIH o hepatitis B o C por compartir agujas, pérdida del trabajo, tiene que ver con problemas más sociales, problemas de memoria o concentración. Las personas, las que usan, por ejemplo, marihuana o alucinógenos, o también llegan a un punto en el que el alcohol también puede ser con asuntos comportamentales, y pueden llevar a una pérdida de memoria. Hay problemas legales también, o sea, podemos tener algún problema que por causa de adicciones, porque las personas empiezan a ser un poco menos conscientes de su realidad y empiezan lo que les comentaba, su cabeza es completamente la adicción, entonces eso nos puede llevar a problemas que usualmente sin adicciones no llegarían. Ruptura de relaciones, prácticas sexuales inseguras, las cuales pueden derivar en embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual como VIH o hepatitis B. Y bueno, para terminar, llegamos a esta parte que es muy importante, que tiene que ver con la familia. Lo que les comentaba es que la familia puede ser tanto un lugar o un espacio donde se pueda generar de alguna forma la adicción, porque ahí se aprendió, porque ahí se vivió, porque algún conflicto o situación familiar llegó a eso, pero también puede ser un aliciente, un apoyo para la persona adicta. Como familiares siempre estamos preocupados por la persona adicta una vez que reconocemos todos que la adicción existe. La adicción se dice que es familiar también porque afecta a todos, no solo afecta a la persona adicta, sino también afecta a la familia y a las personas que están junto a la persona adicta. Es muy común que haya más de un adicto en una familia, por lo tanto les comentaba que el tratamiento lo mejor es que sea desde un grupo, desde la familia, y va a ser mucho más fácil que así se sobrelleve y sobre todo se logre eh, manejar o controlar esa adicción. Lo sabemos, las adicciones no se curan, pero sí podemos sobrellevarla, podemos reaprender otras situaciones, acciones o comportamientos que nos lleven a conducirnos de una forma mucho más sana. Y obviamente, esta es la parte importante, que una persona adicta o una persona que ustedes conozcan que es posible
adicto siempre tenga tratamiento. Intenten apoyarlo. Los adictos muchas veces no les dejan ayudar. Ellos encontrarán su momento, pero para la familia, para los amigos, para los grupos es muy importante que esa persona tenga un tratamiento. Ustedes, si ustedes conocen a alguien que necesita un tratamiento, ustedes necesitan el tratamiento. Hay muchos lugares a donde pueden asistir en los que hay especialistas. Em, Siempre el acompañamiento, la ayuda y sobre todo la psicoterapia nos va a ayudar mucho para ese tipo de situaciones. Y bueno, por lo tanto, siempre el apoyo del especialista va a ser lo central en una adicción. Pues eso es todo, licenciada. Espero que hayamos cubierto ciertas partes de las adicciones y obviamente si tienen alguna duda, pues aquí estoy al pendiente para que profundicemos en algún tema y sobre todo si alguien tiene pues alguna necesidad con respecto a las adicciones, alguna pregunta, alguna situación que se quiera trabajar, pues estoy completamente dispuesta a apoyarlos. Gracias, licenciada Adriana, le agradezco mucho. Fue en este tiempo, pues sí, hay temas que llamaron la atención. Por ejemplo, mencionaba usted lo de los genes, ¿no? Que muchos no sabían que eso puede contagiarse a través de, que es un dato pues muy curioso. Y tengo aquí unas preguntas, espero que nos dé tiempo. Sí. Aquí comentan. Dice, ¿cuáles son los mayores retos al tratar las adicciones en adolescentes en comparación con los adultos? ¿O cómo varían los enfoques terapéuticos en cada uno, en cada caso? ¿Cómo varían? En general no es algo muy diferente. La adicción se trabaja sobre sí misma, o sea, no importa si es un adolescente, un adulto, mujer, hombre, no hay mucha diferencia. Lo que sí podemos hacer, en general, un adolescente todavía su adicción no es tan profunda. Entonces es mucho más fácil trabajar con con un adolescente adicto porque sus recursos y la parte, digamos, neurológica todavía no está tan afectada. Entonces, el tratamiento en sí es el mismo. Eje- em, la psicoterapia cognitivo-conductual es el tipo de psicoterapia más efectiva para para las adicciones y se trabaja con ambos, con adolescentes y con adultos por igual. Lo importante es trabajar, les comentaba, en grupo, en familia y personal, pero pues, o sea, lo más pronto que se pudiera. O sea, un adolescente, les repito, tiene mucho menos tiempo de adicción que un adulto y normalmente un adolescente tiene mucho más apego por su grupo familiar o mucho más apoyo. Un adulto, por experiencia les puedo decir que un adulto tiene mucho menos, quizás puede tener mucho más conciencia de la enfermedad, pero mucho menos apoyo. Entonces, recae mucho más fácil un adulto que un adolescente. Entonces, la psicoterapia es la misma, el trabajo es el mismo, pero es mucho más fácil llevarlo con un adolescente que con un adulto ya con una adicción más profunda. Perfecto, aquí tenemos otra preguntita. Dice, desde su perspectiva como psicóloga clínica y educadora, ¿qué medidas preventivas deberían implementarse en las escuelas para abordar las adicciones desde una edad pues temprana? Sí, es una parte muy importante. En las escuelas están haciendo algunas campañas para prevenir adicciones. Sobre todo tiene que ser desde un enfoque informativo. Es, las personas desde chiquitos aprenden ya las consecuencias de una adicción. Es importante también aprender, bueno, desde mi punto de vista, lo más importante es también que el grupo familiar esté consciente de sus relaciones, o sea, una familia con valores firmes, con cierta contención que da a sus hijos, a las personas cercanas, es muy poco probable que caiga en una adicción. Entonces, eso es también importante aprenderlo, o sea, tanto la parte en la que les explicamos a los adolescentes, a los niños que consumir es peligroso, que podemos llegar a esta parte de ya no solo hacerlo porque nos gusta, sino porque lo necesitamos. Es importante hacer conciencia de eso, solo con información, pero también es importante hacer conciencia en las familias, que ellos sepan que, no sé, por ejemplo,
es muy común que digan, hay que darle un trago de cerveza al chiquito de 10 años, ¿no? Esa parte de conciencia es importante que se deje de practicar, de saber que que hoy es un juego, mañana pudiera ser una adicción. Entonces, la parte de conciencia familiar es importante tomarla en cuenta. Claro, sí, muchos lo toman como broma o de cierta medida gracioso, ¿no? Pero el niño lo empieza a ver algo normal cuando no. Exactamente. Perfecto, licenciada. Pues de antemano, muchas gracias. Digo, surgen muchas preguntas, muchas dudas al profundizar en este tema, que poco a poco, si usted me permite, o si están los interesados, contactar a nuestra experta en este tema, que aparte, bueno, de adicciones, es experta en otros temas. Si usted me permite.